¿Alguien ha oído algo llamado la caja de Pandora? ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado alguna vez la caja de Pandora? Lo han escuchado, ¿no? Algunos, ¿no? ¿Saben de qué se trata? En la mitología griega, hubo un hombre llamado Prometeo que roba el fuego a los dioses. Les roba el fuego y los dioses en venganza les dan una caja a una mujer llamada Pandora. Y la caja que recibe tenía instrucciones de no abrirlo por nada del mundo. No la abra por nada del mundo. La mujer era muy curiosa y abre la caja. Y la caja contenía todos los males del mundo. Y al final, cuando termina cerrando la caja, ya había hecho desastres en toda la tierra, ¿no? ¿Por qué toco este punto? Porque me pesa un poquito pensar en esto, hermanos y amigos que están aquí, que la palabra que hemos estudiado la semana pasada y la anterior la veamos como una caja de Pandora, en vez de verlo como tesoros para guiar nuestras vidas a Cristo, para ajustar nuestras vidas a la voluntad de Dios, los veamos como cajas de Pandora. Ejemplo, ¿no? La semana pasada, ¿de qué hablamos? Hablamos del rol, de la vida del hombre. El hombre es el varonil en las cosas de Dios, familia, su esposa, sus hijos, que en vez de ser una bendición, es que digan los hermanos, abriste la caja de Pandora en mi casa, porque desde que escuchamos esta palabra, pues mi mujer está, ya ves, tú debes ser, ya ves, aunque te haga, ya ves, tú siempre debes pedir perdón, aunque no tengas la razón, ya ves. Y no se trata de eso. Ni el tema de la semana de hace 2 semanas, cuando vimos a las mujeres virtuosas, tampoco se trata que las mujeres digan, hermano, desde que toca ese tema, pues ahí mi esposo está ya, pues ya ves, tú no tienes las virtudes tampoco, ya ves, que podría ser mejor y no quiere serlo. Tampoco se trata de eso. Y con lo que vamos a ver hoy tampoco. No se trata y me pesa un poquito, o mejor bastante, de pensar de que las doctrinas que estamos viendo puedan servir como para decir, híjole, hermano, ya tocó temas delicados, ya tocó temas que, híjole, quizás no quisiera yo oír o que no se nombren, ¿no? Yo sé que no necesariamente es general la situación, pero me da temor de que así se vuelva, porque la intención no es que lo agarre la otra parte para recriminárselo a la otra, no, sino que es la parte que me toca a mí. Si soy hombre, pues aplicármela. Si eres mujer, la parte que te toca, aplicártela. No es para echarle en cara al cónyuge, ¿sí? Sino es para que te la apliques a ti mismo, según la palabra es dada. Y bueno, y si no aplica a mí, pues me ayuda a entender la situación de mi otra parte. Hoy vamos a hablar de algo que creo que no hemos hablado aquí nunca. Bueno, a lo mejor lo hemos tocado esporádicamente, pero como un tema como tal, donde solo vamos a hablar de eso y vamos a ver fundamento bíblico para eso, creo que no. Bueno, yo no recuerdo tener un bosquejo al respecto de esto, pero hoy vamos a hablar de la sujeción de la mujer hacia el hombre, hacia el marido. Y dirán los hermanos, híjole, ¿sí? Estamos hablando de no abrir la caja de Pandora y este hermano va a hablar de eso. Repito, no debe de verse así. No debe de verse como alguien que toca doctrinas que son, híjole, ya estuvo que este no me va a dejar molestar. No, sino que sea una bendición para los que estamos aquí y los que vayamos a escuchar. La sujeción de la mujer al hombre es algo que es extraño oírlo en estos días. La sujeción, y específicamente de la mujer al hombre, hablando de su esposo, porque una mujer soltera no se debe sujetar a ningún varón, porque es soltera. Si el novio en el mundo le está exigiendo a la novia, está mal, ni siquiera está casado, ni siquiera tiene lazos formales con ella. El mundo así vive ahorita, ya andan de novios ahí, novios embarrados en el mundo, y ya el novio ya exige sus derechos, ya esto y lo otro, ya tiene intimidad conyugal, ya siente que ya es dueño de... ¿Y por qué? Porque está ejerciendo una labor que no le toca, no le corresponde, o al menos no ha sido formal en hacer las cosas, no ha sido diligente en casarse o lo que sea. Pero la sujeción es requerida y es una ordenanza y es un mandamiento claro y expreso en las Escrituras de las mujeres para con sus esposos y con sus maridos.
no es algo que quién sabe si lo diga la Escritura o parece que ahí medio dice algo. No, es algo que está muy, muy claro. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, allá en Génesis capítulo 3, verso 1. Y vamos a darnos cuenta por qué la sujeción, de dónde viene, por qué Dios la ordena, porque Dios la ordena, cómo se vive, ¿sí? Y cuál es el fin de la sujeción. ¿Me explico? Vamos a hablar por qué surgió esto de la sujeción. ¿Por qué no fue al revés? ¿Por qué Dios no le dijo al hombre ahora tú estarás sujeto a tu mujer y ella se va a enseñorear de ti? ¿Por qué no lo dijo Dios? ¿Sí? Obviamente eso no existe en la Biblia, sino todo lo contrario. Y vamos a ver por qué se originó, en qué consiste o de qué se trata, y vamos a ver cuál es el fin. Dice Génesis capítulo 3, verso 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hasta allá. ¿Por qué leemos esta parte? Porque esta parte de las Escrituras es donde empieza todo el asunto de la sujeción. ¿Y por qué no solamente le aplicó a Eva? Dirán las mujeres, las que tienen fe. Hay un grupo social que se llama feministas, que es una cosa tremenda. Y quizás ese feminismo de ahora no es lo mismo como empezó. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero ¿por qué Dios no solamente se lo aplicó a Eva? Ahorita vamos a ver por qué. Si tú te fijas en este evento, que es el primer encuentro que tiene la mujer con Satanás, la serpiente, y como tú recuerdas en el estudio que tuvimos acerca del hombre, Dios ¿a quién le pidió cuentas? Al hombre. Pero ¿quién cayó en el pecado? ¿Quién cayó en el engaño? La mujer. Entonces, de las cosas que pasan en la familia, Dios pide cuentas ¿a quién? Al varón. Pero en este caso nos da a entender algo, que la mujer, su primera postura ante el diablo, ante Satanás, bajo la insinuación de que no podían comer el árbol del bien y del mal, la serpiente rápidamente mete un argumento para que la mujer quebrante la ley de Dios. El único mandamiento que tenían, no había no matar, no había no adulterar, no había ninguna otra ley, solo había una sola ley en toda la creación, y simplemente era no tocar ese fruto, no comerlo. Y entonces aquí Satanás dice: con que Dios dijo, no comas de este árbol. En el verso 1, ahí está poniendo en entredicho la voluntad de Dios. Y cuando dice la expresión con que Dios dijo, hace ver a Dios como un Dios ignorante, un Dios que quizás tiene propósitos ocultos y malvados, por la cual no quiere que Eva pruebe. La forma de decir las cosas hace que Eva, o mueve a Eva a ver a Dios de una manera distinta a como lo había percibido. En el verso 2, la mujer responde lo que había recibido, seguramente de Adán, porque recuerda que la instrucción, como vimos la vez pasada, fue dada al varón, y seguramente la mujer fue instruida en esto. La instrucción era clara: puedo comer de cualquier árbol, no tengo prohibiciones, nada más de este árbol. Y dice el 3, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Hasta parece que hubiera relatado un texto. Así tal cual como Dios lo expresó, así lo declaró. La postura de la mujer, ¿cuál es? No veamos que la mujer sea torpe o sea tonta
o sea, de un intelecto inferior al ser humano. No, sino sencillamente vemos que en su primera posición es rechazar las opciones del diablo en cuanto a quebrantar los mandamientos de Dios. Pero el versículo 3 en el 1 dice: la serpiente era astuta. El diablo es astuto. El diablo es alguien muy inteligente. El ser humano es inteligente. Adán era un hombre inteligentísimo. Y Adán también era una mujer muy inteligente. Pero Satanás también es muy inteligente. Pero muy inteligente para lo malo. Y tú te fijas que la artimaña del diablo, de Satanás, no es ir con Adán. ¿Por qué la serpiente no fue con Adán? ¿Por qué la serpiente buscó ir con la mujer? Porque en su astucia Satanás pudo quizás darse cuenta que con su astucia iba a vencer a la mujer. Y por eso le enfrentó a ella. Aparentemente ella estaba sola, no estaba cerca a su marido. Y entra en un diálogo en la cual el diablo le recalca que por qué Dios impide esto. La mujer objeta el asunto, y en el 4 dice claramente la serpiente una contradicción de la ley de Dios. No moriréis, le dice claramente. Y dando a entender esto, que Dios está ocultando cosas. ¿Por qué me ordena cosas si a fin de cuentas no voy a morir? ¿Por qué querrá Dios que yo no toque el árbol si a fin de cuentas no voy a morir? Y en cierta forma el diablo estaba utilizando en su astucia, fíjate, verdades con mentiras, para poder discernir las cosas que vienen de parte del diablo. No hay que confiarnos. No todo lo que brilla es oro, dicen por ahí, ¿verdad? No todo lo que brilla es oro. Y en cierta manera no iban a morir, porque físicamente murió Adán y Eva. No murieron, comieron del fruto, seguían vivitos. Pero ¿cómo murieron? Porque si Dios dijo que iban a morir, porque iban a morir, ¿sí o no? ¿Qué murió? Su espíritu. Su espíritu murió, muerte en el pecado, el desprendimiento de la unión que había con Dios, el desprendimiento de todas las cosas eternas con lo terrenal. Se rompe ese lazo por el pecado. Dios no puede tener comunión con pecadores. Entonces tú te das cuenta, el diablo usando su astucia le dice: no moriréis, dice acá. Y lo dice: sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y fíjate, en la vida de Adán y de Eva no había conocimiento de culpa, no había conocimiento de vergüenza. Andaban desnudos, no se avergonzaban, dice el texto. No había sentimiento de remordimiento, no había nada de eso. En pocas palabras, prácticamente era la astucia del diablo, como cuando un hombre perverso y malvado se acerca a un niño de 5, de 6 años que tiene intenciones de hacerle un daño tremendo y le dice: mira, vente. No, mi mamita me dijo que no haga caso a extraños. No, vente, yo te voy a dar dulces, te voy a dar chocolates. Tu mamá quizás te dice que no quiere porque no quiere que te dé los dulces que tengo para ti. Y entonces ellos, en su condición, pues muchas veces ceden. Adán y Eva eran de esa forma. Y Eva era una mujer que no cayó porque fuera inferior intelectualmente, sino que simplemente fue una contienda de intelectos, fue una contienda de argumentos, una contienda en donde el diablo ganó mal usando los argumentos. No vas a morir, diciendo, combinando verdades con mentiras. Sabe Dios, y sí lo sabía Dios, que el día de que él comieres serán abiertos vuestros ojos. ¿Y no iban a ser abiertos sus ojos? Sí, iban a ser abiertos sus ojos. Y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Y habían mentiras. ¿Por qué? Porque sí iban a ser como Dios, pero no como Dios como lo que Él es, en su grandeza, en su maravilloso ser, sino sencillamente en ese Dios omnisciente que conoce los estragos del pecado. Y ahí estaba la mentira grande y terrible y tremendo veneno que le estaba proponiendo. La mujer, ¿por qué obedeció? ¿Obedeció porque quería ser rebelde a Dios? Te hago la pregunta. ¿Por qué comió la mujer el fruto? ¿Obedeció porque quería rebelarse contra Dios? No. Obedeció movido por su amor a Dios. Y esto es una advertencia para todos nosotros. Aguas, porque el diablo puede valerse de tu amor a Dios, hermano y hermana, para hacerte caer.
¿Y todo cómo? Mal utilizando los argumentos. Si amas a Dios, si tú quieres ser como Dios, haz esto. Y así hizo el diablo con esta mujer. En su astucia y en su inteligencia la engañó. Y esta mujer, como pensando que iba a hacer algo bueno, cayó en quebrantamiento de la ley, en infracción del mandamiento, pensando que hacía algo bueno para ser como Dios. Comió. ¿Por qué no fue la serpiente con Adán? Yo pienso esto, que quizás hubiera sido más difícil convencerlo con muchos argumentos y con muchos ejemplos. Quizás hubiera sido más difícil convencerlo. Y la serpiente fue con la mujer y cayó. Pero Adán tenía un objetivo: el hombre. ¿Y cómo llevó al hombre? ¿Por medio de quién? De su mujer. ¿Sí te das cuenta cómo el diablo hace caer a los dos? No se va directo a uno, pero esto es como un dominó. Es como un papá, la esposa y los hijos. Tumba el diablo al papá en un adulterio, en borracheras, bota a la mamá, bota a los hijos, se amarga la familia. Dios puede atacar a los hermanos, a las hermanas. Perdón, el diablo puede atacar a las personas. Pero si el diablo ataca a un ministro, a un predicador, sabe que al tumbarlo a él, va a tumbar a muchos. Porque él es astuto. Y él busca estas cosas. A veces nosotros pensamos, bueno, es que la mujer pecó porque era como que ahí más retrasada. No es cierto. No es cierto. Había inocencia, había pureza de corazón. No había ningún signo de maldad en el momento hasta que comió. No había nada. Cuando se hizo el pecado, porque el pecado es infracción de la ley, cuando comió, entonces fue llenado su corazón de ese conocimiento, pero ese conocimiento que trae el pecado. Y ya había los estragos. La creación cambió, la creación cayó bajo maldición, se dio cuenta que estaba desnuda, entre otras cosas. Es aquí donde empieza todo. ¿Por qué la mujer? Alguien pregunta, ¿por qué la mujer tiene que estar sujeta al varón? Porque aquí empieza todo. Este es el origen de todo. Este es el origen de todo. ¿Se puede repetir este ejemplo en estos días? La respuesta es sí. Si un hombre busca a Dios y la mujer no busca a Dios, si el hombre no está bien parado con Dios para que jale esa alma a él, esa mujer lo puede destruir. Como estudiamos hace 2 semanas, ¿te acuerdan? La mujer destruye su casa. Por eso es importante, estamos estudiando varones, mujeres, mujeres, varones. Primero vimos mujeres, varones, hoy toca mujeres. Ya saben que la próxima semana quizás toca a los varones. Pero aquí el punto es este, hermanos. Veamos por qué es necesario el cumplir este mandamiento. Y lo digo claramente. No quiero decir como que el hermano dijo, no, lo digo claramente. ¿Por qué es necesario que en este caso las mujeres cumplan este mandamiento? Vivimos en una época donde se conoce algo como el feminismo. Y como dije hace rato, el feminismo no es lo que era hace 50 años, si no me equivoco. Hace 50 años en Estados Unidos, en las guerras que hubo, en las guerras mundiales, las mujeres se veían desprovistas porque los esposos los mandaban al ejército. Los mandaban a la guerra, y hubieron muchas mujeres que no tenían provisiones. ¿Y qué empezaron a hacer? Fue cuando por primera vez socialmente se notaba que las mujeres usaban pantalón. ¿Tú sabías esto? Sí, fue cuando se notaba que, ¿qué está pasando aquí? Porque las mujeres no usaban, y ahora usan pantalones. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los hombres que iban a la guerra y no había provisiones, entonces las mujeres se ponían los pantalones, se ponían los overoles de los esposos y se metían a trabajar en lo que fuera para obtener ingreso y darle de comer a sus hijos, porque los esposos estaban en la guerra. El problema que se toparon muchas mujeres es que como por ser mujeres no tenían derechos igualitarios en cuanto a sueldos y salarios a las mujeres. Tú por ser mujer le pagaban menos, estaba mal. Entonces se levantó el movimiento feminista para exigir esa igualdad de género, ¿no? Pues si el varón le paga 100 pesos por hacer el mismo trabajo que yo hago, pues págame lo mismo. Un ejemplo, ¿no? Y es lo que exigían, pero hoy en día
¿Sabes a qué ha evolucionado? Porque la evolución genera monstruosidades. ¿Sabes a qué ha evolucionado el feminismo? A que la mujer diga hoy, no necesitamos varones ni para vivir. Oye, ¿cómo se van a procrear? No necesitamos varones, somos felices sin los hombres. De veras, hasta ese punto ha llegado el feminismo. Y entonces, en cierta forma la gente dice, ser una esposa, ser una ama de casa, dicen las feministas hoy en día, es ser una esclava doméstica, una esclava sexual, es ser una prostituta con sueldo y formalizada, porque trabaja, complace al marido y le dan su quincena. Y eso dice el feminismo en esos días, que no tiene nada que ver. Y entonces vemos, aparte, los que venimos del mundo, porque no creo que aquí nadie viene de Marte, ¿verdad? Los que venimos del mundo y vimos las telenovelas donde la mujer le gritaba al esposo y el esposo le daba sus cachetadas y la mujer le agarraba de los pelos y se colgaba encima de él, pues vimos que el matrimonio, vimos un ejemplo de matrimonio distorsionado en donde el hombre es muy tosco, como una bestia con su mujer, y la mujer es un chango que está prendido en sus espaldas. Y ese es el concepto que tenemos. Dios, cuando nos habla en su palabra, nos dice cómo debe ser un hombre y cómo debe ser una mujer. La mujer debe estar sujeta al hombre. En primer lugar, porque el hombre fue creado primero. Y fíjate que dice ya en Génesis 2:18. Dice, y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Verso 21. Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras él se dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Quién fue creado primero? El hombre. Y la mujer, ¿por qué no la formó de la tierra? ¿Por qué la tomó de las costillas? Para que no se viera como un ser independiente, como otro tipo de raza, como otro tipo de creación. Así como hay perros y gatos, hombres y mujeres, no. Sino que Dios levantó al ser humano, al primero, a un hombre, a un varón, sexo masculino, y de su costilla crea una mujer y se la da a él. Es tu mujer, es tu esposa, y van a vivir juntos, unidos, ¿sí? Ahora, aquí vemos que en cuanto a la creación, Dios decidió crear al varón, y dice la palabra que fue creado a imagen y semejanza de Dios, y tanto los hombres como las mujeres compartimos la gloria de Dios en cuanto a su semejanza. Y cuando somos hijos de Dios, pues más todavía por la mente de Cristo. Pero cuando Dios crea al varón, es por un propósito. Recuerda que le dijo a la nación, a Adán, señoread la tierra y sojuzgadla. ¿Y qué se necesita para administrar un lugar? ¿Qué se necesita un lugar para controlar, para administrar? Se necesita inteligencia, se necesita sabiduría y discernimiento. Y dice, ay hermano, acabas de decirme que la mujer no fue creada con menos, sino que el propósito del diseño del hombre es ese, como vimos la semana pasada. Ese es su labor, ese es su trabajo. En pocas palabras, ¿me estás diciendo que la mujer no? Sí, es lo que estoy diciendo. La mujer no fue creada para tomar administraciones y se cargue su cabeza de cómo debe resolver problemas. Dios quiso que el hombre sea responsable de eso. Dios eso quiso. Dios tiene planes muy buenos con las mujeres y lo vamos a ver. Segundo lugar, Génesis capítulo 3, versículo 16. ¿Por qué tiene que estar sujeta a su mujer? Y esto fue lo que recalcó el punto. Esto fue lo que selló el punto de la sujeción. Como no hay vuelta de hoja. Bueno, Adán fue creado porque fue creado con un propósito de señorear, de gobernar con inteligencia y bien las cosas de Dios. Y la mujer fue tomada de él para ayudarlo a él. Él tiene su papel y la mujer es la que lo respalda, la que lo ayuda, su ayuda adecuada. Pero cuando viene el pecado y viene la infracción de la ley, la sujeción se hizo más marcada. ¿Por qué? Porque fue una sentencia de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 16 dice, a la mujer dijo, cuando lo estaba cuestionando por el pecado, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces,
con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Sabes qué significa la palabra enseñorear? Que la voluntad tuya, mujer, va a estar sujetada a tu esposo. Y dirán unas, ¡ay, ya me quiero ir de aquí! No, es lo que dice el texto. No quiero mentirles, no quiero bajarles, pero lo que dice fue sentencia. Ahora fíjate de esto, que Dios es malo con las mujeres, Dios machista. No es cierto, porque antes de Dios de decirle estas cosas a las mujeres, primero Dios reprendió al hombre, y el castigo fue tremendo. Maldita será la tierra por tu causa. No le dijo a la mujer, maldita será la tierra por tu causa. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo. ¿A quién puso Dios de responsable? Adán. Es que Eva falló. Tú tenías un deber, tú eres responsable. Entonces al hombre dice, maldita será la tierra por tu causa, y con el sudor de tu frente, etcétera, etcétera, etcétera. Es tu trabajo. Y por eso cada vez que te levantas en las mañanas y tienes que ir a tu trabajo, o tenemos que ponernos a trabajar, recuérdate que es una sentencia de Dios por causa del pecado. Toda vez que nos levantamos, toda la raza humana, para poder vivir, ¿qué tiene que hacer? Buscar qué hacer, trabajar en algo, no estar de ocioso, porque si no trabaja no come, y tiene que hacer algo. Y como varón tiene que arreglárselas, y si está casado y con hijos, pues con mayor razón, porque él es el encargado de esa parte. Él tiene que levantar a sus hijos, como dicen por ahí, él tiene que romperse el lomo para que la esposa pueda estar a gusto. ¿Sí? Y eso es importante que lo entendamos, para que no entendamos, bueno, Dios, tú das preferencias. No, Dios le puso la sentencia grave a Adán, y a Eva le dijo, de ahora en adelante, dice, ahora tú vas a tener tus partos con dolores. Y creo que ni una mujer que tenga un parto natural dice, ay, creo que viene, ay, ya salió, dice, como si nada, ¿verdad que no? No, grita, llora, hace un montón de cosas cuando es un parto natural, no cesárea. Y cuando pase eso, recuerda que fue una sentencia. Con dolores vas a dar tus preñeces. Recuerda que es una sentencia de la caída del Edén. ¿A poco hay mujer que no sienta esos dolores de parto? Y son intensos, dice que son duros. Alguien dijo por allá que lo más parecido sería un dolor de riñón. Yo no tengo idea, ¿no? Porque nunca he tenido dolor de riñón, menos he tenido un parto. ¿Sí? Ahora, a lo que yo voy es lo siguiente. Por esas dos causas principales, la mujer es puesta en sujeción al hombre. No solamente tiene que tener dolores, sino que Dios le dice, ahora tu voluntad va a estar sujeta a tu marido, y él se va a enseñorear de ti. A él será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. La mujer está sujeta porque el hombre fue creado con el propósito de administrar, no ella. Ella tiene otro papel muy importante en la creación. Y también quedó remarcado porque fue sentencia a causa del pecado. Y a causa del pecado ahora tiene que estar sujeta o más sujeta. Sí. Por causa del pecado, por causa de la serpiente. Vamos a ver ya 2 Corintios capítulo 11, verso 3, por favor. 2 Corintios capítulo 11, verso 3. Y te vas a dar cuenta que cuando habla de sujeción, pues en el Nuevo Testamento toma de referencia esa parte. No precisamente en este texto que vamos a leer, pero sí en el ejemplo que pone el apóstol. 2 Corintios capítulo 11, verso 3. Dice la palabra, 2 Corintios capítulo 11, verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Aquí está Pablo hablándole a la iglesia y está queriendo que la iglesia no caiga en engaños, no caiga en sutilezas, no caiga en cosas malas. Y dice Pablo, me temo, dice, que como la serpiente ¿con qué? Con su astucia engañó a Eva, así Satanás engañe con astucia a ustedes, mis hermanos, o a la iglesia. Dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
Eva tenía una fidelidad a Dios y era sincera su fidelidad y deseaba honrarlo y servirlo y amarlo, pero por causa de la serpiente fue extraviada esa sincera fidelidad a la desobediencia. Y es lo que Pablo aquí toma como ejemplo. Me temo, dice, tengo temor de que eso pase. Por eso les dije hace rato, abusados, hermanos y hermanas, porque esto es verdad, eso es verdad, eso es cierto. ¿Qué más? Dios decidió sujetar a la mujer al varón, no para que le vaya peor, sino porque era lo mejor, porque era para su bien. Y dirá alguna, sujeto, mi esposo o al hombre. Y cuando la gente ve los tipos de hombres que este mundo genera, con ese animal, menos, dice. ¿Por qué? Porque el hombre está distorsionado. El concepto del hombre, la hombría en el mundo. Pero sí, por eso estamos estudiando todo. Cuando vemos el concepto del varón bíblico, las mujeres van a desear estar sujetas. Deberían desearlo. Van a ver por qué. El estado después del pecado era muy peligroso para la mujer estar sin sujeción. En el estado después de pecado, si antes cuando había todo era pureza y santidad en ese huerto del Edén, la mujer cayó, si se hubiera de alguna manera hablado o de manera independizado este asunto, iba a ser más peligroso para ella. No sé si tú sabes esto, pero una sociedad, tú sabes que una sociedad está en ruina moral cuando los hombres no cumplen su papel debido según las Escrituras. Causan desajustes familiares, violencia intrafamiliar, pandillerismo, adicciones, drogas, porque un papá no está haciendo su labor ahí. Porque un papá, hasta homosexualismo y lesbianismo genera cuando un papá no está ahí. Pero sabes que una sociedad está mucho peor cuando ya no son solamente los hombres los corrompidos, sino también las mujeres. Y perdón por lo que voy a decir, pero parece que en cuanto a corrupción, todos son tremendos, abominables, pero en cuanto a corrupción, parece que las mujeres desatadas en la maldad de este mundo pueden cometer más cosas atroces que los hombres. Y tú dirás, ¿qué? ¿Es esto posible? No, no es lo peor. Lo peor, después de las mujeres, es que niños de 8 y de 9 años hagan las mismas abominaciones que sus padres y sus madres. O sea, el pecado puede pervertir mucho la sociedad. Si un hombre destruye, una mujer más. Y si las mujeres destruyen, los niños más todavía. Es para que nos demos en cuenta cómo puede llegar. ¿Por qué se predica la palabra? ¿Por qué hablamos la palabra en una congregación como esta? No solamente para buscar y salvarnos, sino que Dios quiere es instruirnos en sus doctrinas. ¿Para qué? Para que seamos luz en el mundo y se vea algo diferente de lo que el mundo está formando. En el estado de post-transgresión o en el estado después del pecado, era mejor para la mujer estar cubierta en la cobertura de un varón correcto. Y tú te puedes ver que en el caso de Adán, aunque fue o incurrió en el pecado, Adán tuvo mucho tiempo para reflexionar, ¿sí o no? Sí, más de 900 años para reflexionar. Y seguramente él buscó conducir su vida y su familia de una forma. Esto es un escándalo hoy en día, se ve como retrasado y fuera de época. La sujeción al marido se ve como que imposible, eso no puede ser. Hoy las mujeres son libres, hoy dicen las mujeres, hoy somos libres las mujeres, tenemos nuestro propio trabajo, somos profesionistas, ganamos nuestro propio dinero, no necesitamos al varón, podemos tener hijos sin necesidad de esposos. Hay mujeres que dicen, ¿no? Estas mujeres solteras o solteronas o solteras y le da la gana tener un hijo. Y con el patrón, con el vecino, con el primo, con quien sea, se embaraza y tiene su hijo. Y en su pecado dice, yo puedo sola. Y no es cierto, porque ese niño necesita un trabajo de una madre dedicado a él. Y no puede sola porque necesita la guardería o necesita a la suegra o a la abuela para que le cuiden al niño. No puede sola, porque ¿quién le va a ver al niño? No puede sola. O se lleva el niño en un canguro al trabajo. ¿Verdad que no? No se lo llevan. No todos los días. Realmente hoy en día sujeción, qué raro, ¿no? Eso es para viejitos, es del pasado, es prehistórico eso ya no existe. Pero Dios es el mismo de ayer y de hoy y de siempre.
Y la sociedad cambia no para mejorar, sino para empeorar. Vamos a ver lo que es sujeción bíblica entonces. ¿Sí? La Biblia tiene mandamientos muy claros y muy definidos de qué es estas cosas. Vamos a ver 3 ejemplos. Sujeción bíblica de la mujer al marido en el matrimonio. Sujeción de la mujer en la congregación, en la iglesia. Sujeción de la mujer en el ejemplo más elevado que puede tener para aprender a sujetarse. Sujeción, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 6. Ahí cerquita dice la palabra. Dice la palabra: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, o sea, los maridos que son inconversos o incrédulos, el esposo que no es cristiano, dice, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Qué tremendo, ¿verdad? Dice, llega la mujer. A mí me pasó una vez en Canacín. Una mujer me decía como a las 2 de la mañana, estamos un hermano, un servidor, la mujer y su esposo. Hermano, ¿no hay un versículo en la Biblia que me diga que si mi esposo no busca a Dios me puedo divorciar de él? No, le dije. No hay ninguno. ¿Ya se quiere separar de su esposo nada más porque no busca a Dios? Oye, si la Biblia te dice en 1 Corintios 7 que si tu esposo es incrédulo y consciente que tengas la fe y que busques a Dios, no te separes de él. Dice claramente el texto. 2 Corintios 7. Dice claramente. Problemas en el matrimonio, tiene ahí un título que le han puesto. Y entonces la mujer decía, pues mi esposo ahí como que no se convierte. Y estaba dale, y le hablaba los versículos, y tú estás mal porque la Biblia dice eso, y tú estás mal porque la Biblia dice eso. Oye, ¿cómo convierte una mujer cristiana a su esposo no cristiano? ¿Así? Tú estás mal porque tú estás mal. ¿Tú sabes qué va a hacer? La va a dejar y se va a buscar otra. Dice la palabra claramente que la forma de convertir o de hacer su labor, la que le toca es: sujétese a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Cómo se gana un esposo inconverso? Por una conducta renovada en Cristo Jesús. Donde antes el esposo le decía, mujer, ese de me traes mis calcetines, búscalos tú. Ahora le digo, sí, amor, ahorita te los traigo. Ay, caray, ¿qué le pasó? Sí. Y antes decía, toma tu comida. Se le salía todo el caldo ahí. Y ahorita, mira, amor, lo que te preparé, ¿no? Y le pone ahí, no sé, unos camaroncitos empanizados con su arrocito, tomatito ahí, su frijol caballito ahí con limón. Y diga, ¿qué está pasando aquí? Y mira tu salsita ¿y qué está pasando aquí? Y luego a veces piensa, la mujer, hermano, ¿cómo hago para ganar a mi esposo? ¿Qué texto le leo? ¿Qué comida le gusta? Prepárasela y sírvele. Y se va la mujer, creo que ese hermano es muy carnal, dice. Ahora resulta que solo es más espiritual, ¿no? Que el que ministra. Bueno, pero el caso es de que la palabra es muy clara. ¿Quiere ganar a su esposo? Sujétate a él, sírvele, ámalo. Y tiene que hacerlo de corazón, no fingidamente, no forzándose. Sujétate a tu esposo, es lo que está diciendo. Sujétate a tu esposo para que cuando vea tu conducta cambiar, dirá, ¿qué le pasó a esta mujer? Y cuando empieza a ver que esa mujer es así porque conoció a Jesucristo, porque lee su Biblia, porque ve que las mañanas se para y se pone de rodillas, porque quizás escuche una oración, Señor, ayúdame a amar más a mi esposo, a servirlo, a amarlo. Ese esposo se termina convirtiendo. Es lo que dice el texto. ¿Sí o no? Luego las mujeres están desesperadas por el esposo impío. Dios mío, conviértelo, mátalo, pero haz algo, dice. No se puede eso.
Y luego dice la iglesia, vamos a tener campaña de matrimonios, una cena de matrimonios. Dice, esto va a ser la obra. Lo lleva el esposo, qué rica comida. Y llega a su casa y sigue siendo el mismo demonio. Dice, falló Dios, falla la iglesia, no sirve esto. Porque no entiende cómo Dios trabaja. Su mayor deber de la mujer, ¿qué es? Llevarlo campañas, llevarlo ahí, llevarlo allá. No niego que puedan funcionar, y funcionan. Pero su mayor deber es hacer eso, predicar. ¿De qué sirve que lo lleve a una campaña, que le lleve la palabra, que lo fuerce en una reunión de matrimonios, si cuando llega a su casa es la misma mujer insujeta y grosera de siempre? ¿De qué sirve? Yo me he topado con hombres que me dicen, yo sí quisiera buscar a Dios, pero he tenido muy malos ejemplos, de los peores. Y se refería específicamente a su esposa. Y es duro esto. Realmente tu mayor deber, ¿qué es? Sujetarte a tu esposo. Ese es tu mayor deber. Fíjate que dice el verso 2: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y algunos dicen, es que aquí se refiere a Dios. De hecho, la versión Dios habla hoy dice, considera tu conducta de respeto y de temor de Dios. No sé qué diga el esposo, pero la aplicación que se le ha dado muchas veces es esta. Una conducta casta es limpia y respetuosa, del griego phobos, que es un temor. Y no significa que el esposo esté ahí, sí amorcito, sí amorcito, sí amorcito, ahí temiendo el latigazo del esposo. No significa eso, sino que simplemente le dé su lugar y que le sirva. Y fíjate cómo dice en el verso 3: vuestro atavío no sea externo de peinados ostentosos. Bueno, hermano, ¿qué tiene que ver la forma como me peino con estar sujeta a mi marido? Sí, si me quiero poner aquí un chongo, una piña aquí, ¿qué tiene que ver? Y fíjate lo que dice: vuestro atavío, como te vistes, tus adornos. Dice, no sea el externo de peinados ostentosos o exagerados, de adornos de oro, vestidos lujosos, dice. Y hay denominaciones que se lo toman radical, que ven a una hermana, tiene oro, tiene aretes, está en pecado la hermana. Y eso es un problema, porque no significa eso. Fíjate lo que significa. Dice aquí, no seas de adornos de oro y plata y vestidos lujosos. 4, sino el interno, o sea, un atavío interno, un vestido interno, adoros, diademas, aretes internos del corazón, un atavío interno, el del corazón, en el incorruptible ornato, un adorno que no se echa a perder, un perfume que no se vuelve pestilente, un adorno que se ve hermoso y bello y huele agradable, ornato de un espíritu afable. Y una persona afable es alguien que te agrada estar con esa persona, es muy agradable su presencia. Apacible, mucha paz, mucha tranquilidad, sin turbación, que es de gran estima delante de Dios. ¿Cuál es la gran estima que Dios quiere tener de una mujer? Tiene que irse de misionera a la China, tiene que irse de aquí, tiene que dar de comer a todos los pobres, tiene que ser, son virtudes buenas, pero Dios solo quiere de ella algo. Un gran atavío interno de una mujer santa, sencilla, que su hermosura es interna, no solamente es externa, es interna en la forma como sirve a su familia, a sus hijos. Dice el texto, es de gran estima delante de Dios. Hermana o amiga o joven, que hay muchachas aquí, no ayuda mucho que te arregles afuera, lo exterior, si no trabajas en tu corazón. No quiero decir con esto que empiezan a dar fodongas, pero no ayuda mucho, no ayuda mucho. En las cosas espirituales y de Dios y para ir al cielo, no ayuda nada. Pero en las cosas eternas, a dedicarte a examinar tu corazón y ver si estás caminando y buscar caminar como esto, Dios lo estima mucho, Dios lo aprecia mucho. Cuenta como obediencia, como buena obediencia. Y fíjate lo que dice el verso 5. Porque así también se ataviaban, o sea, se adornaban, se vestían desde el corazón en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido. Sí, una mujer santa, ¿no? Y Madre Teresa de Calcuta, piensa uno, que se fue a la África a dar de comer a los niños hambrientos. Dios tiene mujeres santas en las casas, sirviendo, amando. ¿Ustedes se dan cuenta que mi esposa no tiene labores de servicio de la iglesia?
¿Se han dado cuenta? En otras denominaciones, en otras iglesias, muchas veces está el pastor y la pastora, el predicador y la predicadora, el profeta y la profetisa. Está el hermano dando clase ahí y la hermana dando clase de mujeres. Está el hermano discipulando aquí y la hermana discipulando jóvenes o niños. Y están todos activos. Y Dios me ha mostrado que no es así. Al hombre le ha puesto Dios muchas responsabilidades sobre sus hombros. Pero hay un papel específicamente diseñado para la mujer, que la mujer puede desempeñar especialmente y grandemente, criando, enseñando, amando. A veces han pensado, bueno, hermano, ¿por qué la hermana Emi no va al comedor? ¿Por qué la hermana Emi? Y empezó a ir. Y un momento que yo le dije, ya no vas. Porque eran carreras de aquí para allá, que esto y que el otro. Si fuera una mujer soltera, sería diferente con el permiso de sus padres. Y no dejó de ir porque lo digo yo, sino porque el papel que le toca, que es de mucha bendición para mi casa, no se estaba cumpliendo. Porque yo tengo hijos. Y si yo estoy a un lado predicando, a mí me interesa que mis hijos estén guardando. ¿Sabes una cosa? Nadie va a cuidar a tus hijos como tú. Nadie va a criar a tus hijos como tú, ni aunque los encargues a tu abuelita. Nadie va a cuidar a tus hijos como tú. Tiene que estar ahí una presencia. ¿De qué sirve que el niño tenga papá y mamá si no están? Lo dicen muchos niños del mundo. Platiqué con una persona hace poco que me dijo, yo odio a mi madre porque me abandonó. La intenté matar, la intenté quemar viva. ¿De qué sirve que el hijo tenga papá y mamá si no están? Todo el tiempo están trabajando, encargados ahí con la abuelita. Y es que dice el varón, es que no me da para el gas. Pues eres hombre. Ve cómo le haces. Pues me tiene que ayudar a mi mujer. Y luego se molesta el varón si no ayuda a la mujer. Pues somos hombres. Necesitamos como hombres la carga del trabajo. Hagamos la labor que nos toca hacer. No seamos afeminados, perdón por la palabra. En Estados Unidos, ¿saben qué ha pasado en Estados Unidos? Que es tanto lo que ha habido de esa distorsión de lo varón y de la mujer, y del feminismo, y que los derechos, que tanta cosa distorsionada, que ya hizo un cambio en los papeles de 180 grados. Ahora el marido se queda a criar a los hijos, cocina, y la mujer se va a trabajar y mantiene. Y luego dice el marido, hasta mi pensión me da mi mujer. Dice, ¿tu pensión? Y fíjate de esto, eso no es correcto. No, es que esto es machismo puro. No es machismo puro, sino hay muchas cosas que se toman decisiones con razonamiento. Yo siento a mis hijos y les digo, vamos a ver unos comerciales, hijos. Y comerciales, sí. Fíjate cómo está vestido este varón. Fíjate cómo se mueve así sus manitas. Parece así mesero sin charola. Mira cómo se mueve. Mira su camisita. ¿Cómo son las camisas que tú usas, hijo? Los botones. ¿Y cómo son esas camisitas así de manguita cortita? Pasan de mujer. Dios nos ha dicho la palabra, comportaos varonilmente. Y me estoy desviando, ¿no? Pero aquí el punto es este. Se ha invertido tanto porque las mujeres tienen que tomar ese rol, porque habemos hombres que no lo queremos ocupar. Entonces, la palabra es bien clara cuando dice que las mujeres antiguas se sujetaban a sus maridos y ahí había santidad. Sí, la hermana es santa. ¿Por qué es santa la hermana? No porque tiene 1000 obras de misericordia o 1000 obras de misiones o de predicaciones. La hermana es santa porque desempeña fielmente su papel que Dios le dio. Y vamos a ver a detalle conforme vamos avanzando. Sí, y es muy importante. Es muy importante. Así como la esposa descansa de que en esta mesa no va a hacer falta un plato de comida, porque ahí está tu padre trabajando, dicen las mujeres, ¿no? Yo me acuerdo que mi mamá, con todas las cosas que pasaban en mi familia, también aprendí o escuché cosas buenas. Me decía mi mamá, tu papá llegará borracho, pero nunca te ha hecho falta comida, me decía. Porque antes de tomar, dice, sacaba mi dinero y lo metía en su calcetín, dice así.
El caso es que se gastaba su dinero, pero cuando llegaba todo borracho, le quitaba el zapato, el calcetín, y ahí estaba el dinero, la comida. Y eso se me quedó aquí. No para ser borracho, ¿no? Sino la responsabilidad que nadie más lo va a hacer que yo. ¿Sí? Entonces yo me doy cuenta de algo. De alguna forma, Dios desea recuperar estas cosas. ¿Para qué? Para que la iglesia sea bendecida, porque las familias son bendecidas, porque tanto el varón como la mujer se ajustan a la voluntad de Dios. Porque esta iglesia está conformada de familias, ¿sí o no? Esposos, esposas, matrimonios, padres, hijos. Es verdad. Y fíjate cómo dice en el verso 6, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Yo, va a decir alguna, yo decirle Señor a este. Pues es lo que dice aquí. Y no estoy diciendo de ahora en adelante, dile a tu esposo, Señor. ¿Qué va a comer mi Señor? ¿Qué quiere desayunar mi Señor? Pero aquí dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis bien, sin temer ninguna amenaza. Es lo que dice. Y si alguna vez alguien ha experimentado eso, se siente repadre, como dicen por ahí. Y no estoy diciendo que sí sea, no estoy diciendo para nada que sí sea. Pero de veras, de una forma, Dios desea algo. Cuando el hombre es atendido por su mujer, sabe que en ese plato de comida, en esa camisa planchada, hay algo más que una tela lisa y unos ingredientes ahí revueltos, bien guisados. Sabe que hay esmero, hay dedicación, hay preocupación. Y muchas veces los hombres en el mundo no aprecian estas cosas. ¿Sí, esto no es cierto? Lo ven como algo trivial, ¿no? Como algo cualquiera. Aunque son unos huevitos ahí a la mexicana, como algo cualquiera. Y realmente las mujeres, lo peor que pueden hacer es desatender la vida de su familia, porque mujer entiende de esto. Así como Dios le encarga al hombre rescatar, levantar y poner la cara y ponerse al frente de su familia, porque a él van a pedir cuentas. Mujer, a ti Dios te ha encargado que tú veles por tus hijos y por tu esposo. Es tu labor. Y fíjate que dice ahí, diciéndole al Señor sin temer ninguna amenaza, dice el texto, 1 Timoteo capítulo 2. Vamos a ver la sujeción en cuanto a las cosas de la congregación, así siempre de maridos, pero también en cuestiones generales como de iglesia. 1 Timoteo capítulo 2, verso 11. Dice la palabra: la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Aprende en silencio con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esto es el apóstol Pablo. Está dando una recomendación a Timoteo. Dice que en las iglesias, que en las congregaciones, las mujeres aprendan en silencio. Porque no permito a la mujer enseñar. Dice el apóstol Pablo. ¿Es motivado por machismo o por sabiduría de Dios? No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Porque la ley ha marcado una cosa. Y entonces, si Pablo veía que quizás ahí la hermana juntaba a los varones, hermanos, vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro. Pablo así como que esto no es correcto. No es correcto. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios pone a un varón algo, como vimos desde el huerto del Edén, es para que sea responsable. Y si algo sale mal ahí, ¿qué vas a decir? ¿Fue culpa de la hermana, como hizo Adán? Fue culpa porque hubo un hombre que no tomó el asunto en sus manos. Es el hombre que es cuestionado. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Así que no hay mujeres pastoras, no hay mujeres predicadoras, no hay mujeres, hay diaconisas, sí hay diaconisas, pero en cuanto a enseñar en público, no hay, no debe de haber. Oye, pero hay sus excepciones. Por ejemplo, la mamá de los Wesley predicaba en su cocina y se llenó de gente. Sí, hay excepciones. Como Débora también, hay excepciones. Porque la mujer del uno estaba predicando lejos
y se quedó con los niños ahí, la pobre mujer, y criarlos, y le visitaba gente porque era piadosa la mujer, y le compartía la palabra, y ese traía otro, y ese traía otro, y ese traía otro, y la mujer bendecía, así como bendecía a sus hijos, sin descuidar sus labores, ni a sus hijos, ni a cada uno de ellos, también a las personas que les iban a visitar. En el caso de Débora, porque había hombres pusilánimes y cobardes. Si han leído esa parte de los jueces, ¿no? Se levanta ahí Débora, ¿no? Porque había hombres que no eran muy valientes, que digamos. Y son excepciones, pero no es la regla. Y en este caso aquí la regla es: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, lo que vimos al principio, después Eva, la primera razón. Y en segundo lugar, 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, o sea, se cayó en el engaño, se creyó el engaño, incurrió en transgresión. ¿Sí? No le permito a la mujer tomar ese papel, dice Pablo, claramente. Pero dice ahí algo muy bonito en el verso 15, algo muy bonito que una mujer dirá: bonito, bonito eso, pero es porque hay malentendimiento. De hecho hay un problema ahí de traducción también. Pero, dice el 15, pero se salvará engendrando hijos. O sea que si tengo 10 hijos soy más salva. Que ahí dice, significa. Dice, se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, en amor y en santificación con modestia. Aquí hay un problema de traducción. ¿Han escuchado la palabra en la Biblia cuando los apóstoles se refieren a los discípulos hijitos o hijos amados? Es la palabra griega teknia o teknos en el griego, que hace referente a una expresión de amor hacia tus hijos. No solamente es mi hijo, son mis hijitos. Y la palabra engendrando hijos, de hecho la palabra hijos como que no aparece ahí en la traducción, pero la palabra engendrando es de la palabra griega tekniagonía, la cual significa maternidad o paternidad, maternidad. En pocas palabras diría algo como esto: la mujer se salvará cumpliendo sus deberes maternales. No es que se ponga a tener hijos, como si fuera una máquina, ¿no? No. Con que la mujer cumpla sus deberes maternales, la mujer es salva. Es que mi esposa no está predicando, mi esposa no está aquí, mi esposa no está en la alabanza, mi esposa. No te preocupes. Dios solamente quiere ver a la mujer en esa tarea que para Él no es sencilla, porque para Dios es muy importante criar a los hijos. La maternidad no es cualquier cosa, es algo importantísimo. Tan importante es como el ministro, el predicador o el pastor esté conduciendo a la iglesia, así la mujer velando por su casa, porque es la futura generación que se va a levantar con conocimiento de Dios o con conocimiento del pecado. Por eso es muy importante. La mujer se va a salvar cumpliendo sus deberes maternales. Y además, dice, si permanece o es constante en la fe, en el amor y en la santificación con modestia. En pocas palabras, si Dios nos dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio, y digamos que un hombre siente un llamado a levantarse y hablar la palabra de Dios, porque así lo percibe en el corazón y en la verdad, es correcto. Si es joven, está bien que se capacite. Si está casado, no descuide su casa. Pero una mujer que piense: Dios me llama a la predicación, y aunque deje ahí tirado a los hijos, a las hijas y al esposo, no es correcto. Es que siento que soy inútil, hermano. No te apresures. El papel que Dios le dio a la mujer es importante. La sujeción no es un estado de esclavitud, sino es un honor que Dios le da a las mujeres. ¿Por qué los hombres no podemos parir? Y qué bueno. ¿Por qué? Porque quizás los hombres podemos levantar rocas. Los hombres levantamos rocas grandes. Creo que sería una crueldad sentarnos en nuestra hamaca, jugar con nuestros hijos y le digo a mi esposa: mueve esas rocas de 30, 40 kilos cada una al fondo del patio, por favor. Está la pobre mujer ahí. Sería una crueldad, ¿verdad? Pero no se ve como una crueldad mientras la esposa está criando a los hijos
educándolos o preparando su comida, mientras el esposo mueve las rocas al fondo del patio. La labor del esposo es proveer, sustentar, vamos a verlo. No a grandes rasgos, pero la labor de la mujer es importantísima, porque pone los cimientos de las futuras generaciones. Levanta la estructura de las futuras generaciones, cerca de Dios o lejos de Dios. Entonces este pasaje es muy, muy bonito. ¿Por qué? Porque si yo lo entendía, a mí me da trabajo entenderlo antes, porque yo entendía, ¿será que con que tenga hijos ya está? No. Tecnogonía, maternidad, que cumpla con su maternidad, que cumpla con su labor. Así que, hermana, si el esposo te dice, hay que echarle más ojo a los hijos. Claro, como tú no estás aquí y como tú estás por ahí todo el día y metido en tu trabajo, ¿será sujeción? No es sujeción. Es decir, voy a checar, voy a ver. Y después de que lo hable, llame al esposo y el esposo esté enterado, porque tampoco es, velo tú, no. Sino que luego que lo vea, vaya, mira, hablé con el niño y pasó esto y me dijo que por esto está portando así, etcétera, etcétera. Y los dos recuerden que son, ¿qué? Uno. Los dos son uno. Así casi como Moisés y como los ancianos, ¿no? Atiende los asuntos. Cuando sea algo muy complicado, los hijos saben que mamá está respaldada por papá, entonces entra papá y ve el asunto. Dios desea que la familia se establezca con fundamentos firmes, y para eso tanto el hombre como la mujer tienen que tomar su lugar. Lo vimos la semana pasada, y en cuanto a la mujer, su lugar que Dios le da es esa sujeción. A veces yo pienso, hermanos, el día de mañana tendré mi familia y mi esposa y yo vamos a trabajar porque lo que queremos comprar es un coche y queremos esto, lo otro. Y cuando vengan los niños, quizás cuando sean solteros, sí. Y cuando vengan los niños, ¿quién se va a quedar a cuidarlos? ¿Tú? ¿Tu esposa? ¿Tu mamá? Yo me acuerdo que cuando me casé con mi esposa, ella estaba trabajando, ella tenía trabajando 10 años de asistente dental. Mi esposa fue asistente dental, ayudaba a pasar los instrumentos a los cirujanos dentistas, le sabe de todo eso. Y cuando me casé, ella siguió yendo en el trabajo y yo tenía mi propio trabajo. Y yo me acuerdo que cuando se embarazó, tuvo un flujo de sangre que a mí me puso alerta y pedí permiso y me salí, me fui hasta verlo y estaba llorando y había riesgo de aborto de mi hijo Jared. Y le dieron las vacaciones y todo y lo platicamos seriamente. ¿Sabes qué significa esto? Que el apoyo económico que dejaba la mujer, si se quedaba ahora a ver a los hijos, ya no iba a ver. Ahora todo iba a recaer sobre uno. Y pues tuvimos que tomar la decisión. Cuando estudiamos acerca de las mujeres, vemos que ellas no son dejadas. Muchas veces ellos con sus mismas cosas hacen negocios, hacen cosas porque ellos pueden verlo, se administran bien. Pero no es su responsabilidad. Si lo hacen, qué bueno. Son una perfecta ayuda, ayudan muchísimo a sus esposos, pero no es su responsabilidad. Ellas tienen una mejor tarea, dedicarse sosegadamente a las labores de su casa. Vimos sujeción en matrimonio, sujeción en cuanto a las cosas de Dios, la congregación, y que ella, aunque no esté activa en la congregación, aunque no esté activa en las cosas de la iglesia, hermano, no quiero desanimar a alguien si quiere estar activo, porque eso no te lleva a descuidar tu casa. Sabemos de congregaciones en Cancún que le piden al hombre y a la mujer todo su tiempo, todos los días. Y una vez conocí una mujer, un hombre que decía, esta mujer, mi esposa, dice, nunca está en mi casa, se la pasa todos los días predicando de casa en casa. Yo llego a la casa, está todo sucio, todo cochino, dice, yo tengo que lavar mis trastes. O sea, me casé, dice, y parece que no tengo esposa. Ya lo estaba viendo por la parte que no les sirve, no le limpia su ropa, qué sé yo. Obviamente, quizás no ve mucho su responsabilidad, su papel.
pero lo que sí nota es la ausencia de su esposa. ¿Sí? Ahora fíjate de esto. ¿Cuál es el ejemplo máximo de sujeción? ¿Cuál es el ejemplo máximo de sujeción? Efesios capítulo 5, versículo 24. Efesios capítulo 5, versículo 24. Dice la palabra: así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en sus maridos cuando estén de buen humor. Dice ahí, en todo. En todo. Hago una pregunta. Cuando Cristo nos da una instrucción a su iglesia, ¿cuánto la iglesia le debe chistar a Cristo? U objetar, no quiero, o velo tú. ¿Cuánto? Nada. Así, en la medida de lo que sea justo, las mujeres deben sujetarse a sus maridos. ¿Por qué? Porque si hay violencia intrafamiliar, pues obviamente no vamos a decir, pues sujete a tu marido, no, que te traiga aquí como poncho. Estás sujeta a mi marido. No, tampoco me refiero a eso. Violencia intrafamiliar, sexual, o lo que sea. No a eso me refiero. En la medida de lo que es justo y correcto. El ejemplo máximo es este. Así como la iglesia debe sujetarse en todo a Jesucristo, así también las mujeres. Pero estoy viendo que la decisión que va a tomar está mal. Ya le dije, déjalo, que se aporree. Porque tu deber ya cumpliste, ya diste. Y así una vez Sara le dice a Abraham que se vaya a Agar y que se lleve a Ismael. Dice, no, es mi hijo. Es mi hijo. ¿Y qué le dijo Dios? ¿A quién respaldó en esa decisión? A Sara. Le dijo Dios a Abraham, escucha la voz de tu mujer. Y eso a veces cuando la mujer cumple su rol debido y habla y dice no, está mal, y el hombre pues toma la decisión porque él lo decide y pum, comete un error y a veces arrastra a la familia, le va a enseñar que tiene que a veces ser humilde cuando la decisión es clara, cuando la opinión es clara de que es mejor que mi opinión o que mi idea. Escuchar a veces la voz de nuestra mujer. Y a veces sí aprende uno. Y fíjate que aquí el máximo ejemplo es de obediencia. ¿Por qué la iglesia obedece a Cristo? Porque la trae así, con chicotazo, ¡pah! Obedece, ¡pah! Obedece. Sí, Señor, sí, Señor. Venimos todos, cantemos alabanzas. Y el hermano Alfredo no está, hermanos, pónganse de pie, hermanos, canten, nos cae el juicio de Dios. ¿Verdad que no? Normalmente cuando alabamos, ¿qué exaltamos? Sus misericordias, todas sus virtudes, todas sus bondades, lo bello, lo hermoso, lo magnífico que es Él, lo misericordioso, lo excelso, lo sublime, todo lo que es Dios, todo lo bueno que ha sido con nosotros. Y eso te iba a pensar algo, varón, y a mí también. Las mujeres están sujetas a sus maridos y deben estar sujetas a su marido de todo corazón, porque también debe de haber una cobertura buena de un esposo bíblico y correcto y justo y piadoso y santo delante de Dios. Dios ama a la iglesia, ¿sí o no? Señor, queremos más santidad. Y dice Dios, pues arréglatelas como puedas, ¿no? Dice Cristo. Señor, quiero más fe. Pues ve cómo le haces, dice Jesús, ¿no? Como hacen los hombres malvados del mundo con sus mujeres. Hace falta para el gas, hace falta para la luz, hace falta para la comida. Pues siempre me estás pide y pide, mujer. Así es Cristo con la iglesia. Híjole, estos cada vez que se reúnen solo es para pedir. Decía una hermana, hay veces quiero orar a Dios y no quiero pedirle, quiero agradecerle. Y empiezo a orar y me doy cuenta y estoy pidiéndole, dice. Pues porque Dios no se cansa que le pidamos. Jesús no se cansa que le pidamos. Jesús tiene riquezas, lo hemos estudiado muchas veces, para dar al pueblo.
porque ama a su iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Hasta dice en la escritura, si nos dio al Hijo, no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo nos dará con Él todas las cosas? Él da todo por su esposa, murió por ella, se entregó por ella y la sustenta. Por eso la iglesia se sujeta a su Señor, al esposo, al Cordero. Ahí cerquita, por favor, en Efesios 5, pero en el versículo 28. Efesios 5, versículo 28, dice la escritura: así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Así que, hermana, la sujeción, o mujeres, la sujeción no es un yugo, no es una maldición, es por el bienestar del hombre. Así como Dios sabe que la ociosidad en el hombre después del pecado, no antes del pecado, después del pecado, la ociosidad trae muchas cosas terribles a nuestro mundo. Por eso Dios quiere mantenernos ocupados, trabajando y ser productivos. Así Dios sabe que la mujer, después del pecado, la sujeción no es un yugo, no es una maldición, ese paso bien. La sujeción no es no es que, mujer, veas que tu esposo va a ser tu capataz, tu fiscal. La sujeción es saber que tienes sustento, cuidado y amor asegurado del hombre que es tu esposo. Por eso sirves, por eso amas, por eso te sujetas. Un esposo, obviamente, en los términos bíblicos, un esposo que, como dice aquí el texto, nadie aborreció jamás su propio cuerpo. O sea, lo dejo sin comer, me lastimo a propósito. No, cuidamos, nos sustentamos. Así mi mujer, como Cristo cuida a la iglesia, busco sustentarle, busco darle y busco amarle. Y Dios desea que vivamos estas cosas. Repetimos, la sujeción no es maldición. La sujeción no es mujer teniendo un capataz con su chicote. La sujeción es que tú sepas que de parte de Dios, para guiar tu vida y con tus hijos, Dios quiere poner un hombre justo que te acompañe, que sometido él a Dios, que Dios sea su cabeza de él y él siendo tu cabeza, ten por seguro que el caminar es firme hacia el cielo. Porque si el esposo camina así, en sujeción a Cristo, porque también el hombre tiene una cabeza, el caminar es seguro, el paso es seguro, con tu mujer, la mujer con sus hijos. Es cuidado, es sustento y es amor. Cuidado, sustento y amor. Cuidado, sustento y amor. Es lo que se recibe en la sujeción. Cuando el hombre va a trabajar, un hombre de Dios y con una mujer, una esposa de Dios y unos hijos en la fe, no me refiero a que se han convertido tus hijos, sino simplemente tus hijos pequeños en una familia cristiana. Va el esposo, trabaja, llega a la casa, le dice la esposa: aquí está el gasto. Dice la mujer: voy a preparar algo. Prepara un guiso rico. Se sientan todos en la mesa y el esposo cuenta su experiencia, la mujer cuenta su experiencia, hablan, comparten, se edifican, y los hijos ven que papá y mamá se abrazan, que papá dice: amor, pásame tal cosa, y lo pasa con mucho gusto, y ve que papá no es un capataz dando órdenes ásperamente, sino con ternura y con tacto habla a su mujer como vaso más frágil. Todo eso los pequeños lo van viendo, lo van viendo. Y es el modelo como el día de mañana deben de tratar las niñas a sus esposos y los niños a sus futuras esposas. Qué bendición más grande.
y que los niños sepan de que eso, ¿quién lo produce en ellos? Jesucristo. Porque antes no era así, pero desde que vino Jesús empezó a ser así. Porque Jesús ama, sustenta y cuida a ese varón, a esa mujer y a esos niños. Vamos a orar para concluir. Vamos a orar para concluir. Pedimos la bendición de Dios. Padre bendito y eterno, te damos las gracias, Señor, por tu grande bondad, tu grande misericordia que nos das en esta noche, Señor. Padre, hemos estudiado la sujeción bíblica de la mujer. Padre, y vemos que como cualquier mandamiento que tú das, cualquier sentencia, cualquier mandamiento, instrucción que tú das, siempre es para nuestro bien, Señor. Tristemente no lo vemos en estos días muy a menudo, porque este mundo y Satanás han pervertido lo que es el seno familiar, Señor. Han pervertido lo que es ser hombre. Han pervertido lo que es ser mujer, familia. Han pervertido todo, Dios. Pero tu palabra nos dice que Cristo Jesús, nuestro Señor, vino a deshacer las obras del diablo, Señor. Y Padre, te rogamos que con estas enseñanzas y con estas doctrinas, los hombres vivamos como a ti te agrada, Dios, aplicando la palabra a nuestras vidas. Las mujeres vivan como a ti te agrada, como lo que es de alta estima para ti, Señor, como a ti te agrada. Y así, Padre, aplicando la palabra en nuestras vidas, en nuestras familias, podamos dar gloria a tu nombre de verdad, Señor. Y podamos ser luz en tantas tinieblas y podamos demostrar a este mundo perdido que sus modelos son distorsionados y perversos, que solo llevan a la destrucción, pero que tus mandamientos son rectos, son justos y son buenos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por cada uno de los presentes, Dios. Muchas gracias. Bendice a cada una de mis hermanas, Dios. Bendice a cada una de las mujeres que están aquí, a cada una de las jóvenes también, Dios. Que digan, Padre, quiero vivir tu palabra. Que no lo veamos como un azote, un castigo, Dios, una maldición. Lejos esté de ellas, verlo así, Señor. Y también de nosotros los hombres, según la palabra que nos toque. Sino verlo como tesoros, tesoros para nuestra alma, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. En el nombre precioso de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Pues prácticamente hemos concluido. Si hay dudas, preguntas, estamos para servirle. Y pues por mi parte es todo. Dios les bendiga. Que tengan buenas noches.